Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que se les pegue la gana por ahí verme o encontrarme. Un saludo. En esta ocasión vamos a platicar sobre cómo está dividido el mundo en forma económica sobre todo. Tenemos que remontarnos un poco a la historia. Inicialmente al mundo, aquí está dividido el mundo. Y entonces lo vamos a dividir en la parte norte y en la parte sur. En el norte, vamos a encontrar a lo que conoceremos como países del primer mundo, cuya economía es totalmente grande, en donde tenemos un ingreso per cápita más o menos sobre los $30,000. Y recalco, estos son datos exclusivamente estadísticos. ¿Quiénes? Pues si coincide más o menos que la división va a ser con los países europeos y los perdidos que van a ser acá, por ejemplo, Australia, por aquí sí va a estar Japón, Nueva Zelanda, que son los países de primer mundo, cuya economía es, recalco, bastante grande, ingreso per cápita altísimo, ¿no? Que tiene otros problemas, pero pues, la parte económica es lo que nos llama la atención. Mientras que acá, en el sur, vamos a tener a los países que, por coincidencia, también coincide con esta situación de sureños, que va a ser América Latina, va a ser toda África y casi toda Asia. El ingreso per cápita es el 10% más o menos de los países del norte. Esto es, recalco, en forma estadística. La realidad tendríamos que consultar cada uno de ellos de cómo se encuentra. Por otro lado, vamos a dividir al mundo también en la parte este y en el occidente. Esto es relativamente histórico, ya en virtud de que esa parte económica que ahorita platicaremos, pues cayó. Tenemos que recordar a don Carlitos Marx, con su máxima obra, Das Kapital, El Capital, en donde nos está hablando sobre la lucha de clases, sobre la situación socialista, y aquí recordamos, por otro lado, unas expresiones que el capitalismo tiene una fase superior. La fase superior del capitalismo es el imperialismo. Imperialismo que se vivió de alguna manera en un pasado reciente y se hablaba como países imperialistas, pues los Estados Unidos, así como Japón. Y tenemos la parte socialista, que es de lo que va a desarrollar don Carlitos Marx, y la fase superior del socialismo es el comunismo. A mí me molesta mucho cuando escucho transmisiones, cuando están hablando de la situación comunista, que no tienen idea de qué es. El socialismo, existe todavía un gobierno, y aunque no queramos, sí hay clases sociales, una clase política, una clase militar, y algunos extractos de clase de que maneja algo del billete, ¿no? Pero esos son totalmente contados. Mientras que el comunismo no existe. El comunismo tendríamos que tener la desaparición de un gobierno, pero pues es bastante difícil. Tenemos partidos gobernantes comunistas. El partido gobernante comunista es el PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Hoy tenemos el Partido Comunista Chino, el PSC. Pero de comunismo, ¿qué tienen? Exclusivamente el nombre, porque el gobierno continuó tanto en su momento en el PECUS como continúa en el PSC allí en China. Entonces, ciertas personas que hablan dicen, es que es un comunista. No, es que no hay comunismo, es un socialista, y un socialista en diversos estratos. Bueno, entonces, tomando como referencia esta idea de Carlitos Marx y hablando sobre el socialismo y comunismo, tenemos que remontarnos a la historia, que después de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener el crecimiento, el auge
del sistema socialista en la Europa. Europa la dividimos en Europa Occidental y Europa del Este. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Pues aquí yo quiero visualizar como si fuera el muro de Berlín. El muro de Berlín para acá, países occidentales, países capitalistas. Del muro de Berlín para allá, países socialistas. No quiero afirmar, recalco, que el muro de Berlín es la parte que divide a estas situaciones. No, sino que es el establecimiento del socialismo. Países socialistas en ese instante. Paréntesis. Quiero recalcar que el socialismo no surge acá en Europa, sino tenemos con la Revolución de Octubre, el triunfo de Vladimir Ilyinov Lenin o Ilich Lenin, y establece la Revolución de Octubre y establece el socialismo en el octubre del 17, allí en lo que va a ser la URSS, que recordamos que cambia de Rusia a URSS, y más adelante regresaremos a una Rusia pero ya capitalista. La antigua Rusia era la Rusia zarista, la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y recalco en el presente también a Rusia como una situación totalmente capitalista, que es una consecuencia de una plática entre presidentes tanto de la Unión Americana como de Rusia, y por ende llegaremos a una Rusia democrática. Luego de este primer país, que es el socialista, el triunfo del socialismo, de las ideas de Don Carlitos con Rusia, con la URSS, entonces más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, encontraremos los países socialistas en Europa, Europa del Este. ¿Cuáles son? Alemania del Este, Checoslovaquia, Rumania, ¿qué más? Yugoslavia, se me escapan los otros, pero ahí están los ejemplos de Europa del Este. El mundo va caminando y entonces tendremos otro momento socialista que va a ser el triunfo de la Revolución Cubana hacia 1 de enero del 59, en donde se establecerá el socialismo allí en la bella isla. Bueno, el mundo continúa, hay brotes de socialismos en algunas partes, tenemos en Chile, pero en Argentina, pero no triunfa un socialismo como lo pudiéramos pensar en los países europeos, así como en la bella isla. También vas a tener brotes de un socialismo allá en algunos países africanos, y tenemos ejemplo porque cuando este señor, el amigo de Don Fidel, el Che Guevara, cuando ya está en el poder, que no coincide con las ideas del socialismo en Cuba, pues él opta por salirse y seguir luchando por un socialismo en lo que se pudiera en algunas partes del mundo. Bueno, entonces continúa la historia y llegaremos a la plática que le estaba comentando de Gorbachev, Gorby para los cuates, con el gobierno americano, y se establece que, güey, pues no inventes, güey, ya el socialismo se acabó, güey. Y entonces opta Gorbachev por convocar a elecciones en donde saldrá Boris Yeltsin, y entonces el socialismo va cayendo, y por tanto el socialismo en Europa tendremos que va a ser un momento de transición entre el 89 y 91, cuando se van gestando las caídas del mundo socialista, las fusiones de algunos países. Alemania Federal, Alemania Democrática se fusionan. Tenemos Yugoslavia, que se va a dividir en varios países, Checoslovaquia, que se divide en dos, otros que continúan, Rumania, Bulgaria, que continúan, y el desmembramiento de la URSS. El desmembramiento de la URSS van a ser los famosos países tanes, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, y otros que no son tanes, bueno, y también de otros tanes, por favor. Y tenemos Georgia, tenemos
Ay, se me escapan, pero son varios países que formarán las nuevas repúblicas, las exrepúblicas van a ser ahora nuevos estados, nuevos países, para que me entiendan fácilmente. Bueno, y en el mundo sur continúa con esta idea. Tenemos algo trascendente, que luego lo platicamos así en clases, que va a ser Venezuela. Venezuela, yo no me atrevo a calificarlo como un socialismo per se. Es un socialismo con capitalismo que no se sabe a ciencia cierta qué onda con los venezolanos, ¿no? Que está en mala situación, pues eso sí, que ni qué, ¿no? Vayan, visítenlo, pero aún así está aceptable cierta vida en Venezuela. Esto es la parte económica. Recalco el mundo norte, el mundo sur, la parte socialista y la parte capitalista. Por otro lado, también tenemos la formación en ese momento de la existencia de los bloques económicos, algo militar, que va a ser, por este lado, la existencia de NATO, por siglas en inglés, y si lo vemos al revés, va a ser OTAN, y aquí es el pacto de Varsovia, el Warsaw Treaty, el pacto de Varsovia sobre situaciones militares. Aquí vivimos, por tanto, la Guerra Fría. En términos genéricos, la Guerra Fría es de, pues yo tengo esto, como presumido sea, güey, yo tengo esto otro. Yo tengo 20 submarinos, sí, güey, pero yo tengo 20 tanques. Yo tengo 80 tanques. Pero yo tengo barcos nucleares. Güey, pero yo tengo tantos aviones. Entonces, es una guerra en donde a ciencia cierta no se supo la cantidad que tenía de armamento nuclear o no nuclear, tanto un bloque como el otro. En la parte de OTAN, en el vértice, vamos a tener a los Estados Unidos, mientras que en el Pacto de Varsovia, en el vértice, en ese triangulito, vamos a tener a la URSS en ese momento. Bueno, como pueden notar, pues esto es sencillo. Aquí estoy resumiendo muchas cosas que vamos platicando poco a poco y espero que no exista dudas. Pero sí, si hay dudas, preguntas. Pregunten hoy o callen para siempre. Preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Pues ya me cansé. Este muñequito se cambia de aparador. Me dio gusto verlos y esperemos que sigamos platicando. Viene una segunda plática de qué es lo que estamos abordando en el TEPA de situaciones económicas. Un saludo, éxito.